con las imágenes de los guerreros de élite listos para enfrentar cualquier desafío en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico contra el narcotráfico. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, es un gusto acompañarlos en este espacio de análisis, opinión y conversación. Bienvenidos. La noticia, las opciones de Estados Unidos en su lucha frontal contra las organizaciones narcoterroristas en el hemisferio. El presidente Donald Trump estaría planeando posibles operaciones terrestres en Venezuela y Colombia. Según el senador republicano Lindsey Graham, el mandatario informará al Congreso sobre la expansión de las acciones militares del mar a la tierra. El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso a su regreso de Asia sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. El objetivo final es asegurar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar estadounidenses. Lindsey Graham envió un mensaje de advertencia al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado por el Departamento de Justicia estadounidense de ser el cabecilla de la organización narcoterrorista Cartel de los Soles. Le dijo que si fuera él, abandonaría Venezuela. Vamos a usar la fuerza militar como lo hemos hecho en el pasado para proteger a nuestro país. Ese es el nuevo juego que estamos jugando y me alegra que lo estemos haciendo. Y si yo fuera Maduro, encontraría la manera de irme antes de que se calmara la situación. El punto clave de la noticia: las operaciones que iniciaron en aguas internacionales a mediados de agosto dejan a la fecha 10 embarcaciones con drogas destruidas y 37 presuntos traficantes dados de baja. El presidente Trump, en una conferencia de prensa el jueves, anticipó que la ofensiva desplegada contra el narcotráfico en el sur del Mar Caribe y el Pacífico sería ampliada a tierra. Lo dijo tras afirmar que los carteles de la droga son el ISIS del hemisferio occidental. Ya sabe, la tierra será lo siguiente, y puede que vayamos al Senado, puede que vayamos al Congreso y les contemos lo que pasa, pero no creo que tengan ningún problema con eso. De hecho, ahora que estamos aquí, creo que es una buena idea. Ve al Congreso, cuéntaselo. ¿Qué van a hacer? Decir, vaya, no queremos detener la entrada de drogas. Están matando a 300,000 personas al año. Creo que esa cifra es real. 300,000 personas al año. Saludo a nuestros invitados hoy aquí en la noche para analizar esta noticia. Ron Aledo, excontratista de la CIA, exoficial del Estado Mayor del Pentágono y experto en seguridad internacional. Gracias por estar aquí hoy en la noche. Encantado de estar aquí con ustedes. También nos acompaña César Paz, consultor internacional de seguridad y agente especial del FBI en retiro. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Saludo igualmente a Olaguer Chacón, analista internacional especializado en geopolítica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por permitirme hablar con tu audiencia. Muchas gracias por acompañarnos para este análisis a todos. Saludo inicialmente a César Paz y quiero preguntarle, ¿estamos ante una posibilidad real, como lo escuchamos de voz del senador Graham, de que Estados Unidos amplíe esta ofensiva del mar a la tierra? Muchas gracias por la pregunta. Pienso que es una posibilidad, no necesariamente es una probabilidad, pero es una posibilidad. Y para aclarar esto, ya que muchas personas tienen la impresión de que tal vez el presidente Trump de una manera arbitraria está tomando estas decisiones, me gustaría subrayar que justamente el título 50 del Código estadounidense, que tiene sus bases desde el año 1916 y actualizaciones en el 46 y 47, le otorga el marco legal al presidente Trump para poder, a través de la agencia, ejecutar ciertas operaciones o operativos encubiertos en diferentes lugares en contra de diferentes blancos que representen un problema de seguridad nacional, un problema inminente a la seguridad nacional. Esto no solamente lo ha utilizado él, pero lo han utilizado otros presidentes. Y pienso que una incursión terrestre es posible,
pero la incursión terrestre obviamente empieza o nace donde están justamente localizado este bloqueo naval. Quiero conocer ahora la opinión de Ron Aledo. ¿Son reales las posibilidades de una ampliación de esta operación, de este gigantesco operativo que ha lanzado la administración Trump en el sur del Caribe, en los últimos días también ampliada al Pacífico? ¿Es probable que pasemos de estas operaciones en aguas internacionales ya a tocar un territorio en físico, en este caso Venezuela y Colombia, como lo dijo el senador Graham? Es posible que pronto haya actividad en Venezuela, sí. Miren, tienen que entender lo que es lo que está pasando en realidad. Hay que mirar la realidad de lo que está sucediendo. Marco Rubio era senador de la Florida por muchos años y le prometió por muchos años a la población venezolana exiliada aquí en Miami y en el sur de la Florida, y también a la cubana, que tan pronto pudiera, él se iba a deshacer del régimen comunista de Maduro. Lleva años y años y años prometiendo eso. Y ahora que Marco Rubio es secretario de Estado con Trump, está cumpliendo la promesa. Eso es todo. Y lo que está tratando de hacer Trump, esto de las drogas y del narcoterrorismo, de las drogas, de la invasión de las drogas, es solamente una pantalla de humo, es simplemente una excusa, por decirlo así. Lo que quiere hacer Trump es reemplazar el régimen comunista de Maduro y poner a otro régimen amigo allí, muy posiblemente a María Corina Machado, muy posiblemente lo que está tratando de hacer. Las tropas que tiene Trump allí en esta flota son muy pocas. No son suficientes en la vida para invadir un país como Venezuela. Se necesitarían por lo menos 4 o 5 divisiones, más de 100.000 hombres para invadir Venezuela. Pero sí es suficiente para apoyar un alzamiento militar de los militares venezolanos contra Maduro. Para eso sí, para apoyarlo. Y por eso fue que el Departamento de Justicia acaba de subir la recompensa hace poco a $50 millones. El mensaje es claro. Quiere que los militares venezolanos se levanten contra Maduro, lo derriben y después se reparten entre ellos los $50 millones. Y la flota está allí para asegurarse que no pase como pasó en el año 2002. En el año 2002 hubo un golpe contra Chávez, pero ese golpe fracasó, no era suficientemente fuerte. Muchos militares se quedaron leales a Chávez. Esta flota que está allí para asegurarse que este golpe contra Maduro tenga éxito. Y Colombia no va a pasar nada. Lo que pasó en Colombia fue que Petro, siendo comunista y siendo de izquierda, metió la pata y se puso a criticar públicamente a Trump, y eso no le gusta a Trump que lo critiquen, y por eso Trump le quitó la visa, lo está insultando, pero no va a pasar nada en Colombia. Esto es una operación de cambio de régimen para acabar con el gobierno comunista de Maduro y poner allí a María Corina Machado. Eso es todo, esa es la realidad del asunto. Ron, y hablando del presidente Petro, ya vamos a ver más adelante cómo ha reaccionado desde Colombia el mandatario, pero quiero también conocer, antes de pasar a este punto, la opinión de Olaguer Chacón desde Toronto, Canadá. ¿Cómo está observando usted esta situación desde su perspectiva? ¿En qué fase se encuentra esta operación de Estados Unidos en el Mar Caribe? Y uno podría preguntarse si es o no inminente ya pasar a una fase en tierra con todo este despliegue. Bueno, la posibilidad de una operación militar cada vez se eleva más. Observemos cómo los diferentes interlocutores que tratan de hablar en nombre del gobierno de Maduro han cambiado su posición al principio de señalar que se trataba de un bluff o de un simple acto de amedrentamiento por parte de Trump, a luego pasar a ser un acto ilegal, y ahora están hablando de lo inconveniente que es el conflicto. Se vean cómo este discurso ha ido cambiando. Y también cómo Trump ha sido firme en el tema Venezuela específicamente. Los críticos de Trump suelen señalar
que el presidente es muy volátil en sus posiciones y a veces se siente así, se siente errático, va hacia adelante, va hacia atrás, anuncia aranceles un día, los remueve, o la excusa que usa para anunciar aranceles, que es su gran herramienta, a veces suena muy superficial, como lo que acaba de anunciar este fin de semana con Canadá, que anunció un 10% de aranceles solo porque lo molestó un aviso publicitario. Pero en el caso venezolano, las acciones han precedido a las palabras y ha ido poco a poco armando el caso. Y eso es para mí fundamental, porque Trump trata de mantener y de respetar la institucionalidad estadounidense y de lo que dicen las leyes estadounidenses, y poco a poco se está armando jurídicamente de herramientas que justifican después la acción militar. Pasa, entre otras cosas, por el aumento de la recompensa al señor Maduro, también el declarar estas fuerzas del narcotráfico como terroristas y equipararlas con nada más y nada menos que con el ISIS, y ahí ir escalando firmemente, paso a paso, a llegar al punto que se anunció muy recientemente, que es utilizar el arma más temible que tiene Estados Unidos en este momento, que es el Gerald Ford, un portaaviones. Nosotros siempre hemos visto cómo cuando Estados Unidos quiere ir muy en serio en esas acciones militares, utiliza, por supuesto, la tecnología de punta. En este caso, pues el Gerald Ford no es poca cosa, es indudablemente una ciudad militar flotante que tiene una enorme capacidad de realizar operaciones militares sin llegar a ese nivel de llegar a operaciones concretas. Por otra parte, muy rápidamente digo que estoy de acuerdo con que con Colombia es diferente, porque con Colombia no ha habido una escala, es simplemente más diplomacia de micrófono, es Trump diciendo que está muy molesto con las declaraciones del presidente Petro, pero hasta el momento, desde mi perspectiva, Colombia no está en la ecuación. El punto clave de la noticia precisamente es Colombia, porque el presidente Gustavo Petro no demoró en reaccionar a la información sobre posibles operaciones terrestres de Estados Unidos contra objetivos del narcotráfico en el país y su vecina Venezuela. Petro, dirigiéndose al senador republicano Lindsey Graham, le dijo que cuando el pueblo colombiano es atacado, se va a las montañas y se arma. Así lo dijo, lo desafió con estas palabras, comillas, no lo intenten. Se le olvida una cosa al senador estadounidense de nuestra historia específica, que no la de Venezuela, y es que el pueblo colombiano, cada vez que es agredido en alguna parte, se va en masa a las montañas y se arma, y sus guerreros son invisibles y actúan como el jaguar con la atracción apasionada y se vuelven invisibles, algo nunca visto. No lo intenten, es lo único que aconsejo, porque sé de la historia de mi pueblo y soy hijo de él, hijo legítimo de mi pueblo, guerrero milenario con ancestro romano que estuvo en Palestina. El presidente Petro luego en otro mensaje dijo que se trataba, según él, de una invitación tranquila a Estados Unidos antes de tomar cualquier decisión. Yo no he estallado desinformadores. Con mucha tranquilidad le he dicho al senador de los Estados Unidos que estudie la historia de Colombia y cómo reaccionan los colombianos y colombianas cuando los atacan fuerzas internas o externas. Solo es una invitación tranquila al estudio antes de la toma de decisiones. ¿Saben qué es un pueblo huracán? Similar narrativa es la que ha mantenido el régimen dictatorial de Venezuela. Nicolás Maduro dijo el viernes que Estados Unidos está inventando una guerra eterna. Según él, Venezuela está libre de producción de drogas y está eliminando el tránsito de cocaína que sale desde Colombia. Y el pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur. Porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia. Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia. Lo vamos a lograr.
César Paz, cuando se habla de pasar de operaciones en mar a operaciones en tierra, ¿esto implica de alguna manera que se esté planeando una estrategia de desembarco de tropas en territorio, digamos, en las costas de Venezuela? ¿O podría involucrar solamente una operación limitada o delimitada, como algunos analistas también lo llaman, o no necesariamente? Bien, en primer lugar, una vez más, refiriéndome al título 50, lo cual es muy importante considerar en esta ocasión. Este marco legal que le da al presidente puede darle la posibilidad de hacer un tipo de incursión como la que tú acabas de mencionar. Sin embargo, hay que recordar una cosa, de que 15 miembros del Cartel de los Soles, que son integrantes del gobierno de Venezuela, han sido imputados en Estados Unidos en marzo del 2023, lo cual significa que la DEA tiene órdenes de arrestos para los 15 de ellos, empezando con Maduro, luego Diosdado Cabello. Eso es una meta que la DEA tiene, y como ocurrió ya en Panamá, de la misma manera pudieron atrapar, pudieron arrestar y llevar a las Cortes de Justicia al presidente Manuel Noriega en Panamá. Recordemos un punto más, que este título 50 y el título 10 del Código estadounidense otorga al presidente varios poderes, la habilidad y el poder de declarar al país en estado de emergencia, de poder organizar actos u operativos encubiertos, o también operativos que no son necesariamente actos de guerra, no son considerados actos de guerra. Recordemos una cosa más. La DEA tal vez se demore en arrestar o en terminar investigaciones, se toman su tiempo, obviamente, en este caso de Venezuela, la distancia del país, la situación del país, lo que ha vivido Estados Unidos y Venezuela en los últimos 10, 15 años. Pero la DEA no se olvida. La meta es, o las metas de este operativo, pienso que es multifacético, y el espíritu impertérrito de no solamente de las Fuerzas Armadas, pero también del presidente Trump y del señor Marco Rubio, pienso que esto es lo más importante en la mira de ellos. Que pongan a Corina Machado de presidente, yo no creo que eso vaya a ocurrir, porque hay un presidente que fue electo, pero nunca se dio el paso al presidente electo de Venezuela. Aún más hay que destacar que esto no ha ocurrido solamente una vez, ha ocurrido varias veces a través de los años, porque el marco legal del Código estadounidense le otorga al presidente este poder y esta autoridad. Ronald Ledo, escuchábamos hace pocos segundos al presidente Petro, pues en un mensaje claramente desafiante al senador Graham de Estados Unidos, y también al señor Maduro, insistiendo en su mensaje de supuesta voluntad de paz y de diálogo con Trump, mientras crece esta presión en el Caribe, pero al mismo tiempo, y ya más adelante lo vamos a ver, también están creciendo los ejercicios militares por parte del régimen allí internamente en Venezuela. ¿Usted cómo analiza estas posturas tanto del gobierno Petro como del régimen de Maduro? ¿Debería preocuparles tanto a Petro como a Maduro una eventual expansión o ampliación de estos operativos del Caribe hacia zonas ya territoriales de Colombia y Venezuela, ya en tierra propia? Obviamente que sí debería preocuparle a Maduro, obviamente. Está en la mira el hombre. Miren, de nuevo, otra vez, para invadir Venezuela se necesitarían por lo menos 5 divisiones, más de 100.000 hombres. ¿Okay? Estados Unidos no va a invadir Venezuela. Lo que sí va a hacer es apoyar con apoyo aéreo, con aviones, con misiles, con inteligencia, con drones, con guerra electrónica. Va a apoyar a aquellos militares venezolanos que quieran repartirse los 50 millones de dólares de recompensa, que quieran levantarse contra Maduro y quieran sacarlo del poder o matarlo también. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Está mandando una flota de apoyo aéreo más que nada
para sacar a Maduro o matar a Maduro y reemplazarlo con otro gobierno amigo, y que los generales venezolanos que se levanten contra Maduro se repartan entre ellos los 50 jugosos millones de dólares. Eso es todo. De nuevo, 40.000 hombres para invadir Panamá, para invadir Venezuela, que es muchísimo más grande, se necesitaría mucho más de 100.000 hombres, 5 divisiones, un cuerpo entero, mucho más. No, Estados Unidos no va a hacer eso porque se ve feo, porque no le gusta, porque no quiere tropas americanas invadiendo a Hispanoamérica. Lo van a hacer los mismos generales venezolanos, y esto es lo que lleva Marco Rubio prometiendo desde hace años y años y años. A Petro no va a haber ningún tipo de invasión, ni mucho menos. Posiblemente es posible que Trump, para humillar a Petro, para que se tenga que tragar las palabras, envíe algún tipo de ataque aéreo limitado sobre algún laboratorio de drogas que esté en la jungla, en la selva, solamente para demostrarle y para humillarlo, para darle una lección, para que se calle la boca. Pero eso es todo. Estados Unidos no va a invadir de nuevo. Se necesitarían 5 divisiones. Y me parece que la flota que está allí solamente tiene como 4.000 Marines, que es una brigada y un poco más. Eso posiblemente, en el peor de los casos, sería para ocupar un puerto en Venezuela, para ocupar Isla Margarita en Venezuela, o algo así, algo pequeño, algo limitado, pero no para tomar Caracas, ni para invadir el país, ni mucho menos. Se necesitarían, y vuelvo a repetir, más de 5 divisiones, más de 100.000 hombres, que Estados Unidos no lo va a hacer. Y eso que dijo Trump, de que va a autorizar a la CIA a estar en Venezuela, eso, obviamente eso es parte de la guerra psicológica. Todo el mundo sabe que la CIA está en Venezuela, y todo el mundo sabe que la CIA está en montones y montones de países haciendo operaciones encubiertas, que nosotros llamamos covert action, del clandestine service. Eso lo sabe todo el mundo. No necesita Trump que lo anuncie ni que lo diga. La CIA lleva desde los años 40, montones de décadas, en casi todos los países del mundo, haciendo operaciones encubiertas, covert action, y haciendo human collection, obtención de inteligencia humana. Eso es el propósito de la CIA. Decir que la CIA está en Venezuela es como decir, oh, miren, hay aviones en el aeropuerto, oh, miren, el agua está mojada. Es algo obvio, algo redundante. Lo hizo Trump para asustar a Maduro para que se vaya. Yo creo que está haciendo Trump un último esfuerzo, de última hora, a ver si Maduro hace sus maletas y se va antes de que empiecen los tiros. Pero si no se va, Trump no va a quedar en ridículo ante el mundo, porque ya lo ha dicho, dice que es un narcoterrorista, ya subieron la recompensa a 50 millones, lleva meses hablando así, no va a ser el ridículo. Si no se va Maduro, Trump lo que va a hacer es hablar con los militares venezolanos para que ellos saquen a Maduro. Trump los va a apoyar para que tengan éxito, y Maduro va a ser derrocado. Esa es la realidad de lo que está pasando. Olaguer Chacón, ¿usted qué análisis hace respecto de los posibles objetivos? Si hay una operación que conlleve a alguna acción limitada en territorio venezolano, por ejemplo, o en algún laboratorio del lado de la frontera de Colombia, ¿a qué podría apuntar esa acción limitada de Estados Unidos? ¿Solo a estos factores de riesgo, si así se pueden llamar, del narcotráfico que pasa entre la frontera entre Colombia y Venezuela? ¿O realmente el gobierno de Estados Unidos debe apuntar a objetivos precisos del régimen, a funcionarios de la cúpula o cabecillas, ya como sabemos, acusados del cartel de los soles? Sí, esa es la gran pregunta, porque hasta el momento nosotros nos estamos enfocando a un elemento táctico muy puntual, como es la operación militar, o lo que significa la palabra operaciones terrestres, que es un tema más bien semántico y técnico. El punto está en el objetivo. ¿Qué puede significar esa operación terrestre y cuál es la meta última que tiene el gobierno de Estados Unidos? Lo que ha dicho Estados Unidos abiertamente, y lo que han dicho la administración Trump, lo que ha dicho el secretario de Estado Rubio, es que la búsqueda es de una estabilidad que elimine todo este negocio de las drogas con Estados Unidos, y ve directamente al gobierno de Maduro como un responsable, pero no solamente a Maduro en sí mismo, sino también a todas las personas que le rodean. Así que el objetivo fundamental es hacer un cambio profundo, facilitar, porque no es hacerlo, la idea es facilitar, utilizando las propias palabras del gobierno estadounidense, facilitar ese proceso.
ayudar, dar esa chispa que genere como si fuera una explosión atómica, esa reacción en cadena de elementos que conlleven a una transformación profunda de la política venezolana, pero contando con actores venezolanos. Porque lo último que necesita Estados Unidos es involucrarse en un conflicto militar complejo que termine dragando recursos. Ellos saben que no es necesario, porque si hay algo que ha demostrado el último año es que la oposición venezolana por primera vez tiene una cara visible, tiene un liderazgo abierto y sobre todo que cuenta con una popularidad y una legitimidad. Durante los últimos 25 años nos cuestionábamos si realmente el chavismo y el madurismo, como extensión de contaba con un apoyo popular y si era viable hacer un cambio político. Y la respuesta siempre daba que indudablemente tenía una base popular profunda. Desde las elecciones de julio del año pasado hasta ahora ha demostrado que esa base popular se ha extinguido y que lo que hace falta precisamente es ese punto que genere esa reacción de cadena. Eso, como pasó en Siria, ese momento Alepo, un momento que cae la ciudad y que de ahí en adelante se hace insostenible para el régimen, para los regímenes que estaban allí, mantener la posición. En una semana cayó. Entonces ese es el tema de lo que puede hacer Estados Unidos, de utilizar la fuerza lo suficiente como para detonar esa chispa interna, porque indudablemente la posición pasa por la capacidad que tengan los actores internos de movilizar sus recursos de poder y de convencer a las Fuerzas Armadas, que es la Fuerza Armada testigo directo de cómo fueron las elecciones, que el gobierno de Maduro carece de la legitimidad y que indudablemente la visión de los venezolanos es tener un gobierno democrático nuevamente. Momento de una primera pausa aquí en el programa La Noche. Quiero agradecer a Ron Aledo, excontratista de la CIA, exoficial del Estado Mayor del Pentágono, quien nos ha acompañado en esta primera parte del programa con este interesante análisis. Y antes de irme a la pausa, quiero dejarlos también con algo de contexto, porque toda esta situación y estas advertencias de Estados Unidos de una posible operación en tierra pues ocurre en medio de un polémico acuerdo binacional, recordemos, que ha sido pactado entre el gobierno de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro. Ellos le han llamado zona binacional para brindar, pues dicen ellos, seguridad en la frontera, bajo el argumento de la seguridad en la frontera. Y tras esa alianza, en medio de toda la creciente tensión entre la administración Trump y Maduro, pues el dictador venezolano ha reafirmado el apoyo bilateral con el actual gobierno de Colombia. Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace 2 semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Somos una sola patria, del corazón. El punto clave de la noticia: mientras Estados Unidos considera incursiones terrestres en Venezuela y Colombia, siguen los movimientos de la poderosa flota naval americana en el Caribe. El buque de guerra USS Gravely llegó a Trinidad y Tobago el domingo. Atracó en Puerto España, capital del país, donde prevé estar hasta el 30 de octubre para entrenamientos militares conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. El Gravely está diseñado para ejecutar múltiples misiones, desde operaciones antiaéreas y antisubmarinas hasta enfrentamientos en superficie. El archipiélago de Trinidad y Tobago está a tan solo 11 kilómetros de territorio de Venezuela. A los dos países los separa el estrecho conocido como la Boca del Dragón, entre la península venezolana de Paria y la isla de Trinidad. Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro calificó como una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago los ejercicios militares en asocio con Estados Unidos. Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la peligrosa realización de ejercicios militares por parte del gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de los Estados Unidos, acción que constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe.
Pero además, Estados Unidos sumó el portaaviones Gerald Ford a la presión militar contra los carteles de la droga y el régimen de Maduro en el sur del Caribe. Es el portaaviones más avanzado de la Marina estadounidense y el más grande del mundo. Tiene capacidad de llevar hasta 75 aeronaves de combate. Entre estas están los aviones caza FA-18 Super Hornet, usados para combate aéreo y ataques a objetivos en tierra o mar. Los furtivos F-35C, Lightning II, que recordemos, son considerados los aviones más modernos de Estados Unidos, con sigilo y sensores avanzados. Y los helicópteros MH-60RS Seahawk, con capacidad para guerra antisubmarina. Estados Unidos también intensifica su presencia militar en Puerto Rico. Más de 10.000 soldados junto a la unidad expedicionaria de Marines y la Guardia Nacional puertorriqueña realizan ejercicios con fuego real, desembarcos anfibios y operaciones aéreas en municipios del sur de la isla, como Arroyo y Salinas. El Pentágono confirmó el despliegue de cazas F-35 con capacidad de combate en la base aérea Muñiz, en San Juan, dentro de una estrategia del Comando Sur para fortalecer la seguridad regional y golpear las redes de narcotráfico que operan entre el Caribe y Sudamérica. Y a la vez que crece esta presión militar estadounidense en el Caribe, el régimen de Maduro anuncia refuerzos de presencia militar en sus costas. Y según el ministro de Defensa de la dictadura, ha habido ejercicios militares con misiles y fuerzas civiles en 9 estados del país ante posibles incursiones y operaciones encubiertas de Estados Unidos. En estos momentos, como saben ustedes, estamos desarrollando un ejercicio que comenzó hace 72 horas. Un ejercicio de defensa de costa. Es importante la costa venezolana, toda la costa venezolana, para protegernos no solamente de las amenazas militares a gran escala, sino también protegernos del narcotráfico, protegernos de las amenazas de terroristas, de protegernos de las operaciones encubiertas que pretenden desestabilizar a lo interno del país. César Paz, escuchábamos ahí al ministro de Defensa del régimen de Maduro hablar de la preparación que según él tienen en este momento todas las Fuerzas Armadas de Venezuela ante posibles operaciones encubiertas. Y quiero precisamente sobre ese punto preguntarle y que me amplíe un poco, si se puede, lo del alcance del título 50 en el que usted insistía al inicio del programa. Ese título 50 le faculta al presidente Trump acciones encubiertas para agentes de la CIA, o también tiene la potestad bajo ese mismo título o el marco legal hoy de la Constitución estadounidense que sean también autorizados los soldados o militares propiamente dicho, los que están en el Mar Caribe en este momento? Muy bien, acabas de tocar un punto muy importante. Hay 2 títulos, el título 50 y el título 10. El título 50 otorga al presidente el marco legal para que él pueda ordenar operativos encubiertos, puede ordenar a la CIA de operativos encubiertos. No necesariamente tiene que ser la CIA o agentes de la CIA o ciertas fuerzas, un grupo de fuerzas especiales, digamos, de la CIA que vaya y ejecute esto, pero la CIA puede, bajo la autoridad que se les extiende a ellos, pueden emplear o pueden utilizar recursos militares. Por ejemplo, la operación en la cual atraparon o aniquilaron a Bin Laden no fue una operación militar per se, fue una operación bajo el título 50. Lo que pasa es que aquí hay una combinación, o puede ocurrir una combinación del título 50 y también del título 10 que otorga la facultad y el marco legal para que él pueda utilizar los recursos militares estadounidenses para una incursión, para una penetración completamente secreta de ciertos grupos que pueden tener como objetivos a aquellos miembros del cartel de los soles. Ahora, que vayan a bombardear, que vayan digamos, penetrar por tierra, todo. Bueno, bombardear no creo que va a suceder, eso no va a suceder. Incursiones por tierra, puede que, o sea, es una posibilidad. Ahora, aparte de esto, sabemos que desde hace muchísimo tiempo hay personal, no solamente de la agencia, pero también de otras
miembros del gobierno, miembros de inteligencia del gobierno que están y funcionan en diferentes países del mundo, que se dedican a recolectar información o inteligencia y a analizarla y pasar esa inteligencia accionable a las agencias respectivas para que ellos hagan sus reportes y el departamento, ya sea de defensa, el departamento de justicia, etcétera, etcétera, puedan hacer las recomendaciones debidas al presidente para que él tome las decisiones. Pero estamos hablando de dos títulos, del 50 y del 10. Y el título 10 es específicamente, se relaciona específicamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses y otorga el marco legal al presidente las facultades legales para que él pueda utilizar los recursos militares. Olaguer Chacón, ¿qué puede representar para un poderío como el de Estados Unidos? Estamos viendo que no solamente ahora tenemos al poderosísimo portaaviones allí en el mar, en el sur del Mar Caribe, sino que también tenemos al Gravely en estas aguas internacionales. Cuando el ministro de Defensa del régimen se ufana de los ejercicios militares que tienen desplegados a las fuerzas en las costas de Venezuela y las milicias civiles y también la amenaza de los supuestos 5.000 misiles rusos de corto alcance, ¿usted cómo analiza esto si lo ponemos en términos comparativos frente a este poderío de Estados Unidos que hoy está en el Caribe? Sí, indudablemente que la reacción del gobierno es de esperarse, una reacción natural, por supuesto, trata de disuadir a Estados Unidos de que el uso de la fuerza va a ser absolutamente innecesario. Pero vemos que en efecto el gobierno se está creyendo que el uso de la fuerza está allí, que es una carta que definitivamente Estados Unidos quiere jugar, y lo vemos no solamente en la acción de los funcionarios que actúan, como te digo, de una manera normal. No me parece noticioso que el ministro de la Defensa trate de establecer una defensa. Me parece más importante cuando vemos a otros actores que tratan de encubrir o de dirigir la opinión pública a favor de Maduro, en la opinión pública nacional e internacional. Estos factores que la oposición venezolana suele llamar los normalizadores. Recordemos que cuando empezó este conflicto hace unas semanas, empezaron a decir que se trataba pues simplemente de una maniobra dentro del carácter volátil del presidente Trump, a decir luego que hacer un análisis sobre la legalidad o no del proceso, y ahora ya decir abiertamente que es una mala idea y que el riesgo es que Venezuela se convierta en un estado fallido. Sabremos que están más convencidos aún cuando cambian el discurso y ya no hablen de Venezuela como un estado fallido y como tal, como una amenaza regional, a convertir la posibilidad de que Venezuela sea un estado fallido en una amenaza hemisférica. Porque desde la perspectiva de Estados Unidos o del presidente Trump, poco le importa que Venezuela se convierta o que el conflicto se transnacionalice de manera tal que termine afectando a los países de la región. La idea es tratar de influir la opinión pública estadounidense y demostrar que el problema es un problema que se convierte en un problema norteamericano. Hacer la comparación con países como Libia y con Irak, países que luego de la intervención militar de Estados Unidos se convirtieron en unos estados en el que el caos se volvió la norma, pero con la diferencia el discurso va a ser que Libia e Irak están lo suficientemente lejos como para no perturbar el día a día de Estados Unidos. En cambio, Caracas está a 4 horas de vuelo con respecto a Miami. Ahí es donde vamos nosotros a ver que realmente esa visión de que el uso de la fuerza está allí y que para ellos, por mucho esfuerzo que hagan de decir que están preparados, que están reconociendo de una manera absoluta de que el uso de la fuerza es totalmente desproporcionado y que el ejército venezolano, encabezado por Maduro, tiene pocas probabilidades de soportar una incursión militar estadounidense. César, quiero preguntarle finalmente y de manera muy rápida, ¿qué mensaje está enviando Estados Unidos estas últimas 24 horas cuando vemos el Gravely allí en Trinidad y Tobago, a tan solo 11 kilómetros del territorio venezolano? ¿Qué pretende, cuál es el mensaje que pretende enviar Estados Unidos en este momento, mientras del otro lado de las costas el señor Vladimir Padrino dice que tiene a sus fuerzas también desplegadas y que avanzan los ejercicios militares del lado venezolano? Bien, discúlpame si tal vez soy un poquito no tan respetuoso en decirlo, pero cada vez que Padrino, Diosdado Cabello y Maduro mueven los labios,
están hablando disparates. O sea, no se puede comparar las fuerzas militares de estos dos países. Eso por un lado. Por otro lado, lo que quisiera enfatizar es el hecho de que la presencia naval en el sur del Caribe es una presión psicológica tremenda sobre el cartel de los soles, que es el que rige Venezuela. Y hay una mesa de negociaciones y hay dos equipos de negociaciones que representan a ambos países que han tratado de llegar a un acuerdo, a una solución, pero lo que propone el equipo de negociadores de Venezuela es completamente ridículo. Básicamente no quieren que los toquen, no quieren que hagan nada, quieren salir, irse a otro país, que no confisquen los dineros, que no absolutamente nada. ¿Okay? Cuando lo que pienso yo, en mi humilde opinión, desde el año 87 que tengo haciendo esto, en mi humilde opinión yo creo que lo que se quiere hacer es multifacético: restaurar la democracia en Venezuela, arrestar a estas personas que han sido imputadas, a los 15 del cartel de los soles. La DEA va a estar detrás de eso, te lo aseguro. Volver o dar la oportunidad a que venezolanos puedan volver a su país, reconstruir su país. O sea, esto es algo multifacético. Restaurar la paz en esa región es algo muy importante, pero tiene que hacérselo lamentablemente en muchas ocasiones a través de la fuerza, y lo hemos hecho. Estados Unidos lo ha hecho en diferentes lugares, y no es una decisión arbitraria, es una decisión que está bajo el marco legal del Código estadounidense. Quiero agradecer a nuestros invitados: Olaguer Chacón, analista internacional especializado en geopolítica, que nos ha acompañado en esta emisión del programa La Noche, junto a César Paz, consultor internacional de seguridad y agente especial del FBI en retiro. Gracias siempre por su análisis y por estar aquí explicándonos todos estos temas también desde el marco legal y del impacto también en lo político que tiene todo este despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe. Nosotros hacemos una pausa y al regresar, una reacción desde el exilio que hoy ha sido noticia también en el hemisferio, la de Leopoldo López, sobre toda esta tensión entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, y además todo lo que implica también la cooperación entre el gobierno Petro y la dictadura venezolana. Ya regresamos. Y sobre la cooperación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el régimen de Maduro, hoy desde España el líder político opositor a la dictadura, Leopoldo López, dijo en entrevista con el corresponsal permanente de NTN24 en Madrid, Andrés Gil, que el mandatario colombiano tendrá que responder por la asociación de intereses compartidos que le hacen defender a Maduro. Desde Colombia, Petro respondió con palabras subidas de tono a las declaraciones que ha brindado Leopoldo López en las últimas horas. Esto en medio de su reacción al anuncio del régimen de Maduro de retirarle, de arrebatarle la nacionalidad venezolana. Nicolás Maduro, declarado por Estados Unidos jefe del cartel de los soles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declarado por Estados Unidos como un jefe de la droga. Le han metido en la lista Clinton a él, a su esposa, a su círculo más cercano, a su hijo. Parece que Estados Unidos está procediendo similar con Maduro que con Petro. ¿Qué interpretación haces de eso? A ver, veamos los hechos. ¿De dónde se produce la mayor cocaína del mundo? Se produce en Colombia. ¿Cuál ha sido la posición del presidente Petro con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela? Apoyar a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Nicolás Maduro, cabeza del cartel de los soles, siendo defendido por el único presidente de la región, que es el presidente Gustavo Petro. Evidentemente allí hay una asociación de intereses, hay intereses compartidos, y tendrá el presidente Petro que responder cuál es su motivación última, pero todo aparenta que allí hay una asociación de intereses comunes que lo hace defender a Nicolás Maduro en estos momentos, que Maduro es total y absolutamente indefendible por cualquier otro país democrático del mundo. El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario. Solo vivo de mi sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos. Ni un peso más. No tengo cuentas en el extranjero ni bienes. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país. Así que deje de ser majadero.
Así llegamos al final de nuestro programa por hoy. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Escriban sus opiniones en X, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @JAdrián, NTN24 y @La Noche, NTN24. La Noche siempre seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos.